Hola, les saluda Yareli Bracamontes, bibliotecaria del Centro Cultural Ibérica de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Hoy damos continuidad a la serie de cápsulas en donde exploramos temas relacionados con la palabra, la literatura y la cultura. El día de hoy, el tema que nos ocupa es hablar sobre uno de las joyas hemerográficas que tenemos en el Estado, el primer periódico de corte satírico y que incluye caricaturas hechas ya en estos espacios de Yucatán, en la península de Yucatán, al interior del periódico. Este periódico tiene su origen hacia el año 1847, que a nivel nacional fue un año muy caótico y muy específicamente en nuestras tierras. En 1847 se detona un proceso histórico de gran alcance para nosotros, ¿no? Que se conoció como la Guerra de Castas. Quisiera mostrarte en este momento la portada de ese periódico para que pudieras apreciar un poco la belleza de ese material. La imagen que puedes ver aquí es hecha por un yucateco, el más joven del grupo, y él hace un ejercicio de grabado en madera de zapote, es lo que se nos indica en las referencias históricas de este periódico, ya que pues, no contaba, digamos, con la madera o los materiales apropiados para esa técnica, pero haciendo gala, ¿no?, de mucho ingenio y consistencia en su trabajo, pues logra hacer este trabajo con este tipo de madera, que es una madera muy dura. Entonces, en esta portada tú puedes ver el nombre del periódico, que es Don Bulle Bulle, periódico burlesco y de extravagancia redactado por una sociedad de bulliciosos. Y aquí quisiera recalcar una cosa muy importante. El grupo de jóvenes yucatecos que hacen este material eran muy jóvenes, iban entre los 18 y 20 años. Y en ese momento ellos llevan a cabo de una manera muy ingeniosa la ubicación de los textos y las historias y los artículos que iban a hacer. Los ubican, nos lo señalan en su primera página editorial, que todo aquello que ellos van a escribir es sobre una tierra distante, una isla lejana, ubicada entre Cabo Catoche y la Siberia. Y que si tú como lector te sientes aludido, pues bueno, eso ya no es responsabilidad de pues, los que trabajan en el periódico, porque pues, este espacio no está hablando exactamente de la península de Yucatán. Pero pues bueno, es un ejercicio literario, ¿no?, en donde se hace un juego de espejos y los escritores, los autores del periódico, nos distancian de alguna manera sobre esto. Pero a pesar de este ejercicio, ellos toman temas, tópicos muy puntuales que tienen que ver con la sociedad de ese momento, el caos político, el caos económico también a nivel de relaciones entre las personas que vivían en la ciudad de Mérida de ese entonces, y un tema que les llevó varias páginas y también varias caricaturas es el tema relacionado con la política y con el personaje político, ¿no? Aquel que se supone dentro de un sistema democrático pues es el escogido, el seleccionado para pues velar por el bien común, aunque ellos ubicaron una dinámica completamente diferente. Debemos de recordar que hacia el siglo XIX, que es donde se ubica este periódico, apenas estamos teniendo estas primeras experiencias sobre gobernarnos a nosotros mismos, ya que antes fuimos una colonia que pues, le delegaba todas las responsabilidades a la corona española sobre lo que se podía y no se podía hacer. Entonces, esta idea de que haya alguien nacido en estas tierras, escogido por las personas de aquí, para tomar decisiones en función del bien colectivo, pues es relativamente nueva. Y sobre esa novedad y sobre el ejercicio de esta actividad es la que ellos dedican un buen porcentaje del contenido en el periódico. Obviamente no es el único tema, pero pues quisiera mostrarte, por ejemplo, una de las caricaturas también en la que podemos apreciar cuál es esa perspectiva burlesca en la que ellos ubican el ejercicio del gobierno y de los políticos. Okay. Y si puedes apreciar aquí en la imagen, pues tienes una dinámica muy interesante, ¿no? Tienes a dos personas, una cargando a otra en los hombros, pero resulta ser que la persona que es cargada pues es muy voluminosa, ¿no? Pareciera que pues está en una situación de equilibrio, de malabarismo por parte de quien carga
¿no? Que si logras apreciar, pues luce bastante frágil, muy delgado. Al pie de página de la imagen se puede apreciar una lectura, ¿no? Que dice, o un escrito que dice: viva el gobierno y el pueblo que lo llevan a triunfo sobre sus hombros. Entonces ahí podemos ver esta relación de burla, de inversión de la realidad en cuanto a proporciones, ¿no? Porque digamos, sabemos que si vamos a cargar algo o edificar algo, pues los simientes deben de ser la parte más estable, pero en la imagen pues nos muestra una dinámica completamente opuesta. Entonces ellos ubican el ejercicio de aquellos que son representantes de la sociedad como una actividad que deja muchos espacios para la mejora, ¿no? Por supuesto, son esos primeros ejercicios que estamos haciendo hacia el siglo XIX sobre reflexionar qué cosas estamos haciendo como sociedad, como colectivo. Y un aspecto también que quisiera recalcar y rescatar para ti es que el individuo más joven del grupo, que puedes apreciar aquí en la imagen, que son aquellos que trabajaron en el periódico, este joven de nombre Gabriel Vicente Gaona, él en este caótico contexto, a pesar de ser el más joven, había ganado una beca para cursar una formación artística en Italia. Debido a todo el contexto que acontece, pues las referencias históricas nos dicen que pues, tuvo que regresarse, no hizo más de un año, pero a su regreso, con muchos bríos y mucho entusiasmo, dedica a este periódico sus primeros trabajos. Él tendrá otros espacios también en los que podrá hacer uso de su creatividad, pero en este es el primero y en donde se pueden ver aspectos realmente remarcables en cuanto a nosotros mismos, ¿no? a lo que estamos haciendo en estos primeros ejercicios, pues ya como una entidad republicana. Y también este espacio, no, bueno, más bien este ejemplar es un facsímil que es, digamos, un rescate del contenido del original y que se pone en este material para no dañar el primero. El primero lo puedes encontrar en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán. Somos muy afortunados al poder contar, si recuerdas la fecha, el original salió hacia 1847 y ahora a 2020 todavía contamos, gracias al trabajo de historiadores, archivistas y conservadores, este material. No todos tienen ese privilegio. Y igualmente, a lo mejor el nombre no te suena, pero ¿qué tal si te digo Pichet o incluso mejor Pasaje Pichet? Igualmente ese espacio, a lo mejor sí lo puedes ubicar, se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, en la Plaza Grande, y que actualmente tú puedes visitar y en su interior tiene un busto dedicado a este personaje ilustre de nuestras tierras. Entonces, quisiera pues entonces invitarte ahora que pues, pases por, si tienes la oportunidad de pasar por el centro de nuestra ciudad, pues ahora podrás saber y ubicar que además de tener ese nombre, hace referencia a un personaje ilustre pues, de nuestras tierras. Entonces, ha sido un gusto estar contigo en esta cápsula de nuevo. Te extiendo la invitación a seguir guardando las normas de cuidado y de distancia para poder cuidarnos entre todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.